y es el tiempo ya para entrar en esa tertulia que denominamos de cine, con directores de cine, con gente vinculada al mundo de la música dentro del cine. La verdad que siempre para nosotros es un placer tenerles semana tras semana a los amigos que ya vamos a pasar ya a presentarles, porque hay muchas cosas para esta semanita y además siempre con actos que invitamos desde aquí a que no se lo pierdan ustedes si están pues en disposición de poder acudir en esos horarios que ahora pues los compañeros también van a comentar. Por ejemplo, vamos a darle la bienvenida ya a Basni Ramos, que fue el primero al que entró en la llamada, cuando hacemos desde aquí, desde los estudios, la llamada. Barney, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buena, pues fantásticamente, como siempre. Luego saludamos ya a Josep Vilageliu, otro de los directores de cine habituales con tertulio cada semana. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Muy bien, muy bien. Aquí los laguneros hoy tenemos, bueno, somos mitad mitad. Sí, es verdad, es verdad. Está Javier Marrero como músico y como pedagogo. Un saludo, bienvenido, Javier. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí de nuevo con esta compañía tan excelsa. Bueno, hoy tenemos que disculpar al amigo y compañero también, Abel Hernández, porque sin duda muchas veces en los horarios de los programas se coinciden con otros temas y claro, no puede uno estar en un sitio y en otro, pero sí. Mañana va a estar en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias porque Javier, mañana vas a tener una oportunidad también de asistir a uno de los eventos señalados dentro de esas actividades que tiene el Instituto cada mes y mañana es un día especial. Cuéntanos. Bueno, mañana tenemos el privilegio de haber sido invitados a esta programación del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, del Puerto de la Cruz, y hemos sido invitados a dar una conferencia para hablar de una historia de música, para hablar del grupo Al Margen, que lleva funcionando pues unos 36 años más o menos, y del que nunca hemos tenido oportunidad de contar su trayectoria ni su historia, ¿no? Nos hemos dedicado a hacer música, a grabar música y a hacer alguna que otra actuación, pero básicamente ha sido una historia de un grupo de música de Canarias que se ha dedicado pues, bueno, básicamente a hacer música. Y lo que bien, estamos encantados y muy agradecidos al Instituto de Estudios Hispánicos por habernos invitado a esta por habernos dado la ocasión, ¿no? de contar pues esta historia peculiar, llena de rarezas que aún hoy cuesta un poco entender, pero que yo espero que la gente que asista pues se lo disfrute y pueda resultarle al menos entretenido. ¿A qué hora será? En el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, que tiene esa sede en la calle Quintana, muy cerquita de la zona de la Plaza del Charco, lo que es la Plaza de la Iglesia, la Punta del Viento, las inmediaciones del muelle, un poco para aquellos que vengan de fuera, ¿no? Que, bueno, siempre preguntando se llega, ¿no? ¿A qué hora sería, Javier? A las 7 de la tarde es la 7 conferencia. de la tarde. En ese Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, Josep y Basni también han acompañado muchas veces a Abel Hernández en muchas otras aportaciones de actividades que se han ido desarrollando en estos últimos tiempos. Es un marco muy bueno, un marco también de estar en una arteria principal, una calle peatonal que pasa muchísima gente y que también hay muchas exposiciones. De hecho, Abel Hernández todavía mantiene en este mes de abril su exposición que se encuentra abierta. Y bueno, pues vamos a ver si todo sale bien. Josep, tú también has tenido esa oportunidad de estar por allí muchas veces, ¿no? No, sí, a mí me invita continuamente
pues, o a poner alguna película de la última que haya podido realizar, pero también hemos participado en 50.000 historias, bueno, también con Basni, ¿no? Que también llevó un día, fue una exposición un poco de su manera de trabajar en el cine y tal, ¿no? Aquí, me parece que algún oyente a lo mejor se preguntará, en un programa de cine porque estamos hablando de música, ¿no? Pero bueno, sí hay algo en relación, ¿no? Por un lado, pues a Javier Barrero, que ha hecho la música para unas cuantas películas, ¿no? Incluso la última, ya hablaremos cuando se vaya a estrenar, nos hizo una composición estupenda. Es que además, en esos principios de Al Margen, recuerdo que el otro día hablando con él, recuperó un diario que él había ido poniendo al día entre el año 89 hasta el 91, si no me equivoco, me parece que era por ahí en este ámbito, de una serie de reuniones en que había gente de diversas manifestaciones artísticas, ¿no? Por un lado estaban los músicos, pero por otro lado, por ejemplo, dentro del grupo, pues estaba Manuel Chinea, que además era, bueno, para decir algo, poeta, pero escribía poesía, pero que también era parte del grupo de batería, ¿no? Pero estaba dentro del nivel de lo que es la literatura, pero había también alguien relacionado con la arquitectura, con el tema también de la pintura, y luego, pues en un momento dado, pues como Javier me conocía a mí, pues me incluyó a mí para hablar de esas cosas que a mí siempre me han interesado, que es la relación entre las diversas manifestaciones artísticas, porque claro, sobre todo en el cine, pues el cine pues, lo tiene todo, es decir, está la música, está la pintura, está la arquitectura, y entonces, pues bueno, me incluyeron ahí, ¿no? Entonces, repasando un poco estos textos, porque me los envió, pues nos dimos cuenta los dos de que, si bien ese diario, esas reuniones que siempre iban acompañadas de una cena, ¿no? Llevaron al lanzamiento un poco a los principios de los discos que fueron editando Al Margen, pues también me doy cuenta de que fue también para mí el inicio también de una aventura personal, bueno, personal en el sentido distinta a lo de los otros cineastas, que fue una trilogía que yo rodé durante los 90 y que observando, es decir, lo que se estaba hablando en aquellas reuniones y luego lo que fueron las películas, pues es que realmente salió de ahí. Es decir, aquello fue como una especie de germen que disparó, por un lado, pues todo un colectivo que se llevó por delante con el tema del grupo Al Margen, Javier puede seguir hablando de ello, y por lo tanto a mí me lanzó incluso con las colaboraciones de ellas, es decir, que al final Manolo, que estaba en ese grupo y que estaba en el batería, pues escribió o me coescribió conmigo o me ayudó a tirar adelante los guiones de la trilogía, y luego pues Enrique Guimena, que era también parte de tal, músico, compositor y tal, pues hizo las composiciones también de las tres películas, más algunos documentales que te dicen en los años 90, ¿no? Pero es que además Javier Marrero también se implicaba en la discusión interna en el momento en que exponíamos la película, entonces le dábamos vueltas y revueltas hasta que al final pues salían las películas, ¿no? No sé, fue un fenómeno muy extraño y que curiosamente después de tantos años nos hemos dado cuenta de que había una coincidencia y que las cosas habían salido de allí, de estas reuniones, ¿no? Cuando Sin parece duda, que dices, bueno, las películas parecen unas cosas aisladas. No, 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 no. O sea, todo me parece que progresa precisamente porque hay un antes, ¿no? Un antes que aunque luego ese antes uno se olvida de él, de todo claro. aquello que se haya hablado, pues gracias a que Javier había tomado nota de todas las discusiones de lo que había se hablado, pues me parece que es cuando nos hemos dado cuenta de que todo procedía de allí, ¿no? Sí, sí, eso fue un periodo muy que en el fragor de esas conversaciones se cuajaron varios proyectos. Ahí está el germen de 3 primeros discos de Al Margen. Está el germen de la trilogía que acaba de mencionar Youssef. Y está, en definitiva, recogido un momento muy intenso pues de preocupación por el territorio, por el paisaje, por temas que curiosamente ahora vuelven otra vez a estar en la noticia día a día, como la explotación, como la explotación del territorio, nuestra relación con África, de debate
y a mí me dio en aquel momento por tomar notas, pero fue una cosa muy y lo cierto es que la transcripción de esas notas nos ha alumbrado ahora, pues de dónde salían aquellas ideas y otras muchas que se apuntaron en esas conversaciones y que finalmente no vieron la luz, ¿no? Pero sí, aquello fue un germen muy importante de creación colectiva, ¿no? De una experiencia muy bonita. No, es que Javier me decía, bueno, es una serie de proyectos y tal. Digo, bueno, los proyectos importantes. Dice, sí, pero no se llevaron a cabo. Digo, bueno, claro, es que la palabra proyecto, o sea, no, Basni, ¿cuántos proyectos tú has hecho para hacer películas y luego tampoco no se ha encontrado el dinero ni la ocasión para hacerlas, ¿no? Pero está muy Que bien, por los eso proyectos se son llaman proyectos. importantes también. Sí. Por eso se llaman proyectos, ¿no? Por eso se llaman proyectos. Exacto. Basni. No, pero que son importantes dentro de la historia de la cultura de Canarias. A mí me parece que es tan importante o tan interesante los proyectos que realmente se han llevado a cabo y se han convertido en, pues en sus realizaciones correspondientes, ¿no? En la pintura, en la escultura, en la música y tal, pero también muy importantes son todas aquellas cosas que se vieron frustradas en su momento. Y justamente el hecho de que haya, pues que en todos los ámbitos y casi todos tenemos obras frustradas, me parece que si lo analizas bien, están en un contexto determinado que hace que había dificultades para llevar adelante. O sea, por ejemplo, no es lo mismo rodar una película en los años 90 que rodarlo ahora. Por ejemplo, Pesadillo, pues cuando hizo esa película que fue casi a los Oscars, pues era un momento en el cual empezaron las conversaciones de los cineastas y de las 4 productoras que había con la administración para conseguir a ver si de alguna manera se regularizaba la cuestión de los proyectos de alguna forma, que no fuese que de repente por parte de presidencia, ¿no? Dijeron, pues ahora voy a meter aquí 100 millones y los demás que se apañen, ¿no? Bueno, pues fue en los 90, con unas grandes dificultades, pues empezaron a rodarse muy pocas cosas, muy pocas obras, debido a esas dificultades que había en ese momento, ¿no? Pero justamente ese movimiento también fue el germen de lo que hay ahora. Es decir, que ahora ya esto está regularizado, más o menos, o parece que sí, en el cual pues tú presentas un proyecto, pues hay un concurso, pues se calibre, se ve cuál es el más interesante y entonces es lo que se ayuda, ¿no? Y con unas condiciones muy determinadas y un seguimiento, ¿no? Pero todo esto empezó a gestarse en las luchas de los cineastas y de muchos otros colectivos con la administración para decir, bueno, vamos a ponerle un poco de orden a esto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que fue un momento, ahora pensando un poco esta historia que recorrí, como decía antes, muy largo, porque empieza prácticamente a finales de los años 80 y se proyecta hasta 2021, que fue la última producción así, al menos en nuestro caso, de elaboración. Pero que es verdad que ese periodo fue muy convulso, en el sentido de que acabábamos de recibir las competencias en materia política, ¿no? Esta era comunidad, la autonomía. Y esta era una comunidad que fue de las primeras que recibió sus competencias completas. Porque hubo otras comunidades que fueron recibiendo por partes, ¿no? Primero unas y luego otras. Canarias fue de las primeras que recibió casi todas las competencias completas, es decir, todo lo que había que hacer en materia de cultura, de educación, de sanidad, etcétera, etcétera. Empieza con el decreto que he tenido oportunidad de releer ahora, en el año 83. Es decir, la autonomía canaria empieza en el año 83. Estamos hablando de un periodo de vista histórico y político es escasísimo. Son muy pocos años para hablar de un periodo. Pero es que cuando llega la autonomía, llega en un territorio que tenía muchos déficits, muchas deficiencias, mucha falta de recursos. Y ordenar el territorio de la cultura, era un reto que era un grito a voces. Todos los sectores, músicos, cineastas, escritores, educadores, gente, estábamos pidiendo una ordenación del territorio que no teníamos. Y eso se hizo pues, a base de
de iniciativas, muchas de ellas dispersas y otras perdidas, que finalmente dieron su fruto. Y en nuestro caso, esta pequeña historia se ve clarísimamente, ¿no? Cómo aquellas conversaciones que florecieron y tomaron distintos caminos en muy diversos ámbitos, ¿no? Pero no sabíamos hasta qué punto aquello iba a cuajar, o sea, que también llenos de incertidumbre y sin saber exactamente a dónde iba a parar todo aquello, ¿no? Pero mientras tanto vivíamos y hablábamos y nos veíamos. Y eso también ayudó mucho a entendernos, ¿no? Y a crear un marco de comunicación nosotros que yo creo que fue muy fructífero, muy fructífero. No sé si va a vivir por el estilo después, ¿no? Ya en el siglo XXI, de hecho, ¿no? ¿Tú qué Yo, dices, Juanmi? de hecho, he hecho un poco en falta todo eso. O sea, ahora mismo en la actualidad, creo un poco que ahora se ha centrado más que en otra cosa, no sé, o sea, me da a mí la sensación de que se está utilizando el arte para otras cosas y no precisamente para un fundamento crítico o poner en la, un poco en el candelero lo que está ocurriendo y eso, ¿no? O sea, ahora mismo el arte no da miedo y creo que eso es un problema. O sea, yo sí, por ejemplo, siempre que he podido, o sea, es verdad que hemos hecho cosas que son de humor, tal, pero cuando he hecho algo dramático siempre ha tenido un componente crítico social importante. De hecho, bueno, tengo uno de los cortos que tengo, el último corto que hice, por ejemplo, el último, es una recreación, por ejemplo, de cómo hubiese sido pues una conversación de una madre con su padre ingresado en una de las residencias de Madrid que no dejaron sacar a nadie, por ejemplo. Y el padre de ella pues se está muriendo y entonces pues gracias a que conoce a un compañero que trabaja allí que es auxiliar de enfermería, pues puede hablar con su padre momentos antes de este morir, ¿no? Porque murieron muchísimos sin poderse despedir de sus familiares y sin saber nada de ellos. Pues ese tipo de cosas ya no se hacen. De hecho, haces un corto así y todo el mundo te dice, oh, qué valiente, qué valiente. Y dices, oh, qué valiente. O sea, vamos a ver, el arte está ahí, o sea, el arte está para criticar, para poner en imágenes cosas que tú has oído y has escuchado, ¿no? Y yo sinceramente creo que todo eso se ha perdido, o sea, se ha perdido, no se está perdiendo, o sea, la gente va un Bueno, poco se ya... está normalizando, es decir, que de repente tú haces una crítica social y pasa absolutamente desapercibida. Sí, porque realmente a donde va la gente ahora es hacer otras cosas. O sea, ahora vas a contar historias bueno, que no sé exactamente qué importancia tienen. Ahora mismo se está valorando más otras cosas que lo que se valoraba antes. Y es verdad que eso, que ahora me da a mí la sensación de que con la llegada de las redes sociales, con la cantidad de información, de vídeos y tal y cual, el ego del artista está cada vez más arriba que su propio contenido. Y me está dando a mí la sensación de que eso, de que ya no hay grupos que se unan para algo común, para decir, venga, vamos a como antes, que habían ese tipo de cosas. Ahora cada uno va un poco más a lo suyo y encima va a demostrar que es el mejor Va como en un por libre, campo ¿no? determinado, Va ¿no? Y al como por final, pues un libre, poco ¿no? acaba pasando lo que pasa, ¿no? Va por libre. Pues Sí, van un Sí. poco por libre, sí, sí. Y bueno, es verdad que al final nos acabamos conociendo todos, pero no sé, me da a mí esa sensación de que ese movimiento que había antes, ¿no? O sea, incluso en los mismos grupos musicales, sí. todo en general, ha pasado de decir, oye, estamos aquí, vamos a poner un poco en aprieto a la sociedad política y cultural actual, a decir, bueno, no me dan miedo porque es que no van a hacer nada, van a decir cuatro cosas que para alimentar su propio ego y ya está, ¿no? Y al final pues pasa eso, ¿no? Me da a mí esa sensación. ¿Está bien? En el fragor de aquella conversación llegamos incluso a hacer lo que llamamos, lo tengo aquí delante, proclama de la arena, guión 90. Esa proclama era un documento con 211 propuestas organizadas en torno a lo que llamábamos la base ética, por un lado, la creación artística, el poder
la cultura canaria y el paisaje. En esos 5 aspectos se condensan estas 200 y pico propuestas que están dadas en términos de frases para desarrollar frases que salieron, la mayor parte de ellas, o en gran medida, de esas conversaciones que en aquel entonces, ¿no? Es una especie de manifiesto, ¿no? Ese es el manifiesto del que hablamos ahí en las conversaciones, ¿no? La necesidad de tener un marco común de referencia, pues para orientar nuestras acciones culturales y incluso hasta nuestra vida, ¿no? En aquel momento necesitamos buscar un sentido a todo aquello, ¿no? Y eso fue lo que llevó a hablar de estas cuestiones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, Javier, esto que lo hemos hablado, procedía ya de los 70, es decir, que en los 70, o por decirlo, bueno, que el 68 francés es que revolucionó un poco todo el pensamiento, Claro. Y bueno, aquí nos llegó tarde, entonces lo fuimos un poco empezando a asimilar aquí, pues a partir de los 70 y sobre todo de la muerte del dictador. Y en los 80, que es cuando surge Yaiza Borges, casi como un elemento aislado y tal, pero recogía un poco todo ese espíritu, ¿no? Y ese espíritu parecía que llegó a un desencanto, es decir, que en realidad todo el mundo ahora dice, bueno, la época de Yaiza Borges. La época de Yaiza Borges se vivió siempre como una frustración, continua frustración, porque de Yaiza Borges salían miles de proyectos, pero no ya como un manifiesto digamos, para discutir entre un grupo, ¿no? Sino eran ya propuestas realmente configuradas y tal, y enviadas pues al ayuntamiento, al cabildo, al gobierno, a quien fuese, ¿no? Y que continuamente fueron rechazadas. O sea, rechazadas por completo, ni siquiera considerada, en fin, miles y miles de propuestas en un momento en que la cultura, como decía ahora Javier, estaba un poco empantanada, es decir, bueno, hay que construir algo, ¿no? Bueno, Yaiza Borges fue un grupo de gente con ganas, digamos, de resolver esto, ¿no? Y de poner las cosas en su sitio, ¿no? Pero se ve que políticamente no era el momento. Y toda esta historia, ya cuando Yaiza Borges prácticamente ya se había disuelto, aunque nunca ha desaparecido legalmente, pues el grupo este de Javier, ¿no? Y el día pues lo recoge pues allá en el 89, 90, en el 91, ¿no? Y entonces encaramos los años 90 pues ya con un espíritu de decir, bueno, vale, no se pudo hacer nada de lo que se proponía en los años 80, todo el mundo ya nadie levanta cabeza y bueno, y se va estirando los años 90 como se pueda, hasta que llega ya un poco el nuevo siglo también con una revolución tecnológica que hace que la gente, digamos, las posibilidades de poder rodar y que hay mucha más gente que pueda rodar, ¿no? Igual Basni ahí se incorpora y con un montón de gente que ahora mismo está haciendo cine, ya con las cámaras digitales y para adelante, ¿no? O sea, ya fue otro universo, ¿no? Casi vamos Sí. llegando al final, nos quedarán como 2-3 minutos. Basni, ¿tú qué opinas? Y luego Javier también. Sí, yo veo eso, o sea, es un poco como que hemos ido, o sea, esa base era importantísima, todos esos colectivos eran súper importantes, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues, claro, los temas a tratar, no sé, un poco la atracción por determinados temas de la sociedad, pues ha ido cambiando a través de los años, y claro, obviamente no es lo mismo una cosa que la otra, pero sí es verdad que yo creo que tenemos que utilizar el poder de lo que es el arte en sí, o sea, ya sea a nivel audiovisual, escrito, lo que sea, para llegar a más gente. El otro día, por ejemplo, nosotros tenemos un podcast en la Laguna, en la Bowie, que se llama Solo Palique, que bueno, podcast, si se puede llamar podcast. Entonces somos varios ahí tal y cual, y bueno, y ahí pues tratamos un montón de temas de actualidad y tal y cual. Pues queríamos tratar el tema, por ejemplo, actual, ¿no? De lo que es la masificación de Canarias, lo de la manifestación del 20 ahora, del 20 de abril y tal. Y bueno, se pueden tratar de 20.000 maneras, pero yo decidí hacerlo en verso. Entonces escribí una poesía, bueno, pues tratando el tema pues con rimas, escribiéndolo en verso.
Y bueno, ha llegado muchísimo. La verdad es que el vídeo que lo subimos a redes y tal, y se ha compartido un montón, y ha llegado un montón esas palabras. ¿Por qué? Pues probablemente si lo hubiésemos dicho en prosa, en plan de, bueno, esto es lo que está pasando, bla, 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 bla. Bueno, tú dices, vale, perfecto, pero al utilizar un lenguaje en verso, dices, hostia, es verdad y encima rima. Entonces como que parece que te llega más, ¿no? Y te dices, vale, pues está bien utilizado el arte en este aspecto para llegar más, ¿no? No solamente es criticar o vanagloriarse a sí mismo el trabajo de cada uno, lo que sea, sino intentar a criticar lo que está ocurriendo de una manera, pues, artística. Creas que no, eso llega mucho más que hacerlo, bueno, directamente, hablarlo en la barra de un bar o con un par de colegas y ya está, y ahí se queda, ¿no? Nosotros tenemos varios cortometrajes, uno de ellos, por ejemplo, que, vamos, directamente ataba a una silla de pies y manos al presidente del gobierno y al líder de la oposición, y lo sometía a un interrogatorio en el que si decían la mentira, pues le metían la inyección letal y se los cargaban, con lo cual estaban obligados a decir la verdad en todo lo que se les preguntase. Pues ese tipo de cosas, dice, joder, tengo una cámara, tengo un ordenador, tengo un micro, puedo crear un cortometraje y dentro de ese cortometraje puedo tocar un tema que me interesa tocar y que llegue a más gente, a que si yo, pues, por ejemplo, me grabo un vídeo y digo, hola, ¿qué tal? Me llamo Basni Ramos y esto es lo que opino. No vas a llegar a nadie. Pero si lo haces en una ficción o en una poesía o de alguna manera, vas a llegar a mucha más gente y tu mensaje puede expandirse mucho más utilizando el arte. Creo que eso hay que usarlo. Eso lo tenían los colectivos de antes y realmente estaban muy, muy basados en eso. Y hoy en día, pues primero que no hay prácticamente colectivos, solamente personas que se conocen y punto. Y los colectivos que hay, tipo clúster o microclima, a ver, estamos hablando de gente que se ha unido para conseguir subvenciones y para ver de qué manera las pueden conseguir. Punto. Se acabó. Aquí no hay... Pues yo utilizo eso del punto y no. se nos acabó el programa porque ya estamos fuera de tiempo. Josep Vilageliu, Basni Ramos, Javier Marrero, mucha suerte, muchas gracias. Y yo soy el malo de la película porque tengo que cortar. Ya la próxima semana les espero. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Sí. Venga, un abrazo fuerte. Fuerte. Pues cerramos así este tiempo de tertulia.